Queridos hermanos, queridas hermanas, qué alegría volver a verles nuevamente. La verdad que es una bendición enorme poder disfrutar de la gracia eh, maravillosa de nuestro Señor y entender que todo es de acuerdo a sus propósitos, a sus designios. Y me parece maravilloso el hecho de poder compartir este tiempo de enseñanza, de reflexión, de compromiso, ¿verdad? En la vida nuestra, en esta, yo le llamo en el muy buen sentido de la palabra, aventura espiritual de, de conocer más a nuestro Señor, de esta experiencia, ¿no? Vamos a llamarlo también de esa manera, de esta experiencia, una experiencia inagotable, una experiencia que nos sigue asombrando, una experiencia que nos sigue confrontando. Y yo creo que eso es maravilloso. Así que hoy quiero iniciar, vamos a iniciar orando, vamos a pedir la bendición de Dios. Si nuestro querido Pastor Edwin sería tan gentil de poder orar para presentar la clase de este día, se lo agradecería mucho, por favor. Amén, mi hermano. Amado Padre eterno, Señor, tú que moras en las alturas, esta mañana venimos delante de tu presencia, anhelando, Padre, que seas tú cada día enseñándonos con amor las cosas que debemos mejorar y cambiar para ser fieles siervos tuyos, Señor. Padre, te pedimos que seas tú guiando con sabiduría al instructor de esta mañana, Señor, y sobre todo que abras nuestra mente y corazones para que toda enseñanza sea de lo alto, quede grabada en nuestro corazón y lo pongamos por obra. Padre, te agradecemos por la vida de cada uno de mis hermanos en sus diferentes países y que seas tú propicio en este día. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Muchas gracias, querido hermano, muy amable. Bueno, antes de pasar, antes de entrar a la clase, de vez en cuando, a partir de ahora, voy a iniciar con lo que se le conoce, ya les explicaré en su debido momento, pero con lo que se conoce como lectura divina. Eh, a la palabra, al acercamiento a la palabra, nosotros podemos acercarnos a través de dos formas. Uno a través de la palabra respirada o palabra divina o lectura divina que se le conoce, y la otra es a través de la palabra laborada o la palabra trabajada, que significa hacer un exégesis de la palabra, luego hacer una hermenéutica de la palabra, investigar todo lo que es el texto, el contexto y demás. Pero para efectos de espiritualidad cristiana, la palabra respirada o la lectura respirada o la lectura divina siempre nos van a guiar a un conocimiento mucho más profundo porque es una lectura que no requiere mucho, ¿cómo es? Sí se requiere información, claro, pero no se requiere usar muchos pasajes, ¿sabes? Solo un solo versículo nos guía a una lectura divina. Bueno, vamos a hacer el ejemplo, vamos a hacer el ejercicio hoy y de a poquito vamos a ir descubriendo qué es lo que esto significa. Quiero que abran la Biblia, por favor. Vamos a respirar la palabra del Señor. Aún los que estén viendo la clase grabada, por favor, les suplico, les ruego que no solamente ustedes escuchen, aunque tal vez no tienen esta réplica que tienen sus compañeros de clase presencial, pero les va a ayudar mucho. Ustedes tomen la palabra. Vamos a leer muchos textos que para nosotros son reconocidos. Y uno dice, ya lo sé. De verdad, hermanos, aunque usted se lo sepa, usted abre su Biblia, lee su palabra y demás, ¿ok? Bueno, vamos a leer un pasaje muy cortito de una historia interesante que aparece en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5. Marcos capítulo 5, y es la historia que muchos conocemos acerca de un doble milagro en el caso de la hija de Jairo y en el caso de una mujer que no sabemos su nombre, ¿verdad? Eh, y que todos en algún momento hemos escuchado. Esta mujer tenía una enfermedad que no,
nadie la había podido curar, tenía casi la edad de la niña, 12 años, padeciendo un flujo intermitente de sangre que había mermado todas sus fuerzas, toda su economía y toda su fe. Así que les invito a leer el versículo 27 y vamos a leerlo despacito, que eso es uno de los requisitos de la lectura respirada, es leerlo despacio, muy despacio, ¿ok? Como disfrutando, como respirando cada frase, cada letra, eh, y poder sacar lo mejor de esta enseñanza. Dice, voy a leer a partir del versículo 27. Cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Si tan solo tocare su manto, seré salva. Y enseguida, la fuente de su sangre se secó. Y enseguida, la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Y decís, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Amén. Bien, no voy a tener tiempo, hermanos, para explicar palabra por palabra, porque cada palabra tiene un significado muy profundo y tiene un modelo de respiración increíble. Pero me gustaría preguntarles, para efectos de espiritualidad cristiana, ¿qué enseñanza ustedes pueden rescatar de este texto, de esta experiencia, de este diálogo que existe entre la mujer, Jesús, los discípulos, Jesús, la mujer, como principio de espiritualidad cristiana? Vean este pasaje con estos ojos. Hemos avanzado ya en algunos conceptos de lo que establece la espiritualidad. ¿Qué enseñanza espiritual, qué lección espiritual nosotros podemos sacar de estos versículos? Para quien se ha sumado recientemente a la clase, estamos respirando, estamos leyendo el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 5, y he leído del versículo 27 al 32. Estamos leyendo Marcos. Les pido que busquen su Biblia, quienes se están sumando hoy. Estamos leyendo Marcos capítulo 5, versículos 27 al 32, en la experiencia de la mujer que conocemos como una mujer que tenía flujo de sangre. Y entonces la consigna es, ¿qué lecciones espirituales podemos encontrar de este pasaje? Insisto, no lo vean desde la óptica de una exégesis, no lo vean desde la óptica de un contexto, solo vean la óptica de ese momento, ¿no es cierto? De esa situación, ese diálogo, ese momento que es maravillosísimo, pero hay lección espiritual aquí. Si alguien brevemente quiere compartir cuál lección espiritual puede encontrar en este pasaje. Sí, hermano Edwin. Mi hermano Abraham, de acuerdo a lo que hemos visto anteriormente en las clases de espiritualidad,
Aquí hay un hecho muy importante, que como seres humanos nosotros debemos aprender a escuchar la voz de Dios, tener esa economía, esa comunicación. Y por eso aquí en el 27 dice, la mujer cuando oyó, su corazón estaba dispuesto a escuchar del Señor, pero también estaba dispuesta a salir de su zona de comodidad y confort, Ujú, entre comillas, ¿no? Su zona de comodidad y confort, porque ella tenía una enfermedad que era de mucho tiempo. Y ella está dispuesta, por eso dice, y vino, ¿no es cierto?, por detrás, aún a costa de lo que significaba para ella que podía ser hablada por la gente que estaba ahí, no le importó. Ella necesitaba ese encuentro con Jesús y por eso toca su manto. ujú, Sale de su zona de comodidad y busca a Jesús y toca. Lo demás viene por añadidura porque lógicamente ella buscó la presencia de Jesús en su vida. El versículo 27, 28 lo que nos habla básicamente es que Dios responde a la fe y a la oración de las personas. ujú, Por eso dice, en el 28 dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Si ujú. tocare, su corazón lo creía, ella tenía esa convicción y por ende, a los hijos de Dios, cuando tenemos esa convicción y esa fe, Dios no nos suelta. Bendito Dios, Edwin. Bendito sea el Señor por su gracia. Gracias, qué interesante. Edwin nos ha planteado dos frases maravillosas que son muy profundas en el texto sagrado. La primera es escuchar y la segunda es ir, levantarse, creer, creer. Y entonces, como dijo nuestro querido hermano, lo demás viene por añadidura, ¿verdad? Y su gracia es maravillosa. Gracias por, por compartirlo. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien encuentra otra lección espiritual Sí, más? yo, hermano, Bueno, Walter y después Dani. yo lo que veo acá es sinceridad, porque en mi Biblia dice y le dijo toda la verdad. Sinceridad, o sea, le Ok, dijo ok. todo lo que tenía en el corazón y creo que, como hablábamos ayer, también uno tiene que mostrarse como es y ser sincero con Dios. Muy bien. Así, sinceridad. Muy bien, excelente. Ella eh, se expuso y dijo, bueno, esto hice, ¿verdad? Esto hice. Muy bien, esto requiere valor. Insisto, no tengo tiempo para hacer una exégesis del texto, pero estamos buscando lecciones espirituales. Hay que tener valor para reconocer lo que hemos hecho, ¿verdad? ¿Alguien más? Dani, perdón. eh, pues uno ve el texto como en el contexto y pensaría, bueno, si Jesús está en medio de una multitud, que hasta los mismos discípulos le dicen, bueno, maestro, a ver, estamos en una multitud y preguntas que quién te tocó, pues todos lo tocaban, ¿no? Y yo creo que no había solamente la mujer, sino que muchos de esos buscaban sanidad. Y, y justo esta mujer fue la que como que tuvo la fe, pienso yo, para como creer que podía ser sana, ni siquiera que le tocar directamente a Jesús, dijo solamente su manto, ¿no? Y había mucha gente que le rodeaba y estaba enferma y lo tocaban, pero no se sanaban. Esta mujer fue diferente, es lo que yo veo ahí. Muy bien, Dani, muy bien. Pues volvemos a insistir, esta fe de la mujer, ¿no es cierto?, hace que el milagro se suscite y creo que camino de espiritualidad es eso, un camino de fe, ¿verdad? Un camino de fe que nos mueve, que nos impulsa y la fe se abre paso entre la multitud, siempre, 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 siempre. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Recuerden, estamos respirando Marcos 5 del 27 al 31, al 32 creo. Sí, 32. Mariela. Eh, sí, me, ahí cuando la mujer escucha y quiere acercarse a Jesús, simplemente se conforma con tocarlo. No importa si llego a hablar con él o si me ve, tan solo si lo toco. Ujú, Se conformaba con que si lo toco.
me conformo, sé que voy a ser sano. Ujú, Y veo a los discípulos, ay Señor, el evento, hay mucha gente, estamos, y venís a decir que la gente te tocó, ¿no? Hacé lo que tenés que hacer y bueno, estamos en el evento de toda la gente y hacé tus milagros que nosotros estamos conteniendo a la gente. ujú. Cómo alejados estaban ellos, si bien estaban al lado y siguiéndolo y acompañándolo a Jesús, qué alejado estaba su corazón de Jesús. Ujú. Muy bien, Marile, que me encanta tu visión que haces del evento. Interesante. Mi hermana Yolanda dice en el chat, perdón. Valentía por atreverse a estar entre la gente porque sabemos que ella tenía lo que ella tenía que estar alejada por ese flujo de sangre. Sí, era parte de sentirse impura, ¿verdad? Alguien que estaba en esa condición era impura. Muy bien. Muchas gracias, hermana. Y sí, obvio, hay que tener valentía. Hermanos, vivir la espiritualidad es de valientes. Es de valientes. Es de valientes, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, hemos analizado a la mujer y hemos hablado de la mujer. Y una de las características principales que tiene el tema de la espiritualidad es cómo nos vemos nosotros allí. ¿Quién se identifica con esta mujer? ¿Quién es esta mujer esta mañana? ¿Sos vos? ¿Sos esta mujer, no es cierto, que fuiste capaz de escuchar, de levantarte, de ir, de buscar ese milagro, de ser valiente, de ser sincero, sincera? ¿O sos la mujer en sentido contrario, hablando metafóricamente claro, que no has escuchado, que no te has levantado ahí gracias a Él, que tu fe no ha sido lo suficientemente fuerte para abrirte paso entre la gente? ¿Quién sos? ¿De qué manera esta experiencia de la mujer refleja lo que tu vida espiritual en estos momentos está? ¿Qué tan necesitado y necesitada estás de Él que sos capaz de romper cualquier cosa, romper cualquier barrera, dejar de lado cualquier cosa con tal de buscar su presencia, con tal de buscar el milagro que tanto necesitas? A esto nos lleva la lectura divina. La lectura divina es respirar, y yo deseo que este pasaje ustedes lo mediten todo este día y todo el fin de semana y hasta que nos veamos la próxima clase. Sigan meditándolo, sigan respirando palabra por palabra. Pero permítanme compartirles a ustedes una lección de espiritualidad muy, muy fuerte que aparece en este pasaje, que tal vez muchos de nosotros no vimos, ¿verdad? Nos concentramos todos en la mujer, que eso es maravilloso, y en la multitud y en lo que hacen los discípulos. Pero camino de espiritualidad es ver a Jesús siempre. Recuerde, nuestro modelo es Jesús siempre, siempre. Y uno tiene que encontrar a Jesús, ¿verdad? Para encontrar el camino. Si ustedes fueron muy atentos en la lectura, lo más grandioso de esta narración no es que el hecho de la mujer se haya levantado, no es que haya venido detrás de abierto ese paso entre la multitud y se haya puesto detrás de Jesús. Lo grandioso de esto, hermanos, no es el hecho de que haya tocado su manto y haya sido sana, porque pues ese evento solamente afectó a ella, diríamos, ¿no? Fue un evento que le afectó o le benefició a ella. Lo maravilloso de esta historia es cuando empiezan las reacciones de Jesús. Y Jesús dice algo muy interesante, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. El poder que había salido de él. Él sabía que alguien le había tocado, ¿verdad? Con fe, con valentía, con sinceridad. De Jesús sale un poder maravilloso. Un poder que lo transforma y lo toca todo. Un poder que va más allá de nuestras fuerzas y de nuestras capacidades. Un poder que nos capacita a vivir
en fe y en esperanza. Un poder maravilloso que nos transporta a los lugares celestiales, un poder que nos hace soportar las tormentas de la vida, un poder que nos hace eh, reconocer su gracia infinita, un poder que nos alimenta, que nos sostiene, un poder, ¿no es cierto?, que debe sustituir nuestras propias fuerzas, nuestros propios méritos, nuestras propias maneras de querer ser cristianos. No somos nosotros, es su poder en nosotros. Pablo decía que nosotros solamente somos vasijas de barro para que su poder pueda entrar en nosotros, pueda vaciarse en nosotros, ¿verdad? Para que su gloria sea manifestada. Jesús sabía que algo había salido poder. Y en lección de espiritualidad, querido hermano, la pregunta que él hace no es una pregunta ilógica, porque uno podría pensar, me parece que el Señor dice una pregunta sin sentido, ¿no? Y sus discípulos se lo hacen ver, porque Jesús dice, ¿quién me tocó? Y los discípulos se dan cuenta de lo ilógico que es la pregunta de Jesús. La vida de espiritualidad, hermano, nos vamos a enfrentar a estas preguntas que al principio nos parecen ilógicas, porque muchos de nosotros estamos sometidos a un raciocinio. Somos hijos de un mundo occidental, donde todo lo queremos pensar, donde todo lo queremos razonar, donde todo lo queremos conceptualizar para poder apropiarlo de él. Pero en la espiritualidad no hay que conceptualizar, sino hay que vivir, hay que sentir. Jesús está sintiendo algo en él, algo que no lo puede dejar desapercibido. Y entonces por eso le pregunta a sus discípulos, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos no entienden, ¿verdad? Y lo miran con ojos humanos, con ojos materiales, y dicen, Señor, pero ¿en serio vos nos estás preguntando eso? Me parece que es una pregunta fuera de lugar. Hay mucha gente aquí, un montón de gente te está tocando. Es más, no solo te tocan, te aprietan. Te aprietan. La mujer te tocó ahí con temor el borde de tu mano. Los demás te están revoleando para todos lados. ¿Por qué nos preguntas eso? Y Jesús dice, yo sé que, que alguien ha tocado mis vestidos. Y entonces él miraba alrededor quién lo había hecho. ¿Qué aprendemos de este hecho, hermanos, en, en, en vía de espiritualidad? No todos los que tocan a Jesús son capaces de hacer que de él salga poder. No todos. No todos. No todos los que podemos ver o podemos vernos el sábado adorando, cantando, ofrendando. No todos estamos realmente haciendo que de Jesús salga poder para bendecirnos, para sanar. ¿Quién sos en tu relación con Jesús? ¿Sos la multitud que aprieta a Jesús porque andas buscándolo solo por comida, solo porque Él te enseña, solo porque Él te hace milagros? Si es eso, nadie de nosotros será capaz de sacar poder de Jesús. Pero los que creen, los que se entregan, los que buscan, los que anhelan con todo su corazón y arrastrándose en lo famélico de sus miserias, son capaces de alcanzar la gracia oportuna de Dios para sanarnos, para restaurarnos, para cambiar nuestra vida. Una última pregunta que te dejo para que reflexiones. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que tocaste a Jesús y de él salió poder? ¿Cuándo fue? Pénsalo, por favor, medítalo. Ujú. Que Dios nos ayude. Les invito a orar. Padre amoroso, Dios de amor y de bondad,
Queremos acercarnos a ti en el nombre de Jesús, pero no queremos hacerlo, Señor, por costumbre, por hábito, sino por una profunda necesidad de encontrarte, de amarte, de entregar nuestro corazón cansado, herido, orgulloso, mentiroso, nuestro corazón que aún, Señor, está siendo objeto de muchas tentaciones, tan fracasado, tan lastimado. Hoy, Señor Jesús, queremos acercarnos a ti y queremos que salga de ti poder para sanarnos. No queremos ser esa multitud, aunque muchas veces lo hemos sido. Aunque muchas veces nuestra relación contigo solo ha sido por conveniencia, por lo que nos das. Pero hoy, Señor Jesús, te pedimos que tu poder salga y puedas ver en nosotros, puedas mirar en nosotros a hombres y mujeres que aún no sabiendo, Señor, lo que sucederá, creemos que tocarte será suficiente para ser salvos. Ayúdanos, Señor Jesús, a tener esta relación contigo, que haga que cada encuentro que tengamos salga de ti poder. Y de esa manera conozcamos al Padre Celestial, Creador de todo cuanto existe. Lo pedimos y lo suplicamos y lo anhelamos tanto en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos ayude, queridos hermanos. ¿Ok? Que Dios nos ayude a, a ese encuentro. Muy bien, pues vamos a hacer algunos ejercicios de lectura respirada en otras clases y vamos a tratar de que esto sea un hábito en nuestras vidas. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase. Voy a compartir la pantalla para que podamos nosotros seguir en esto. Bueno, nos quedamos acá. Eh, la clase pasada, ¿verdad? Estuvimos reflexionando una propuesta de modelo de cómo nosotros hemos sido edificados en cuanto a nuestra interacción con Dios, a nuestro conocimiento de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Y no generalizo bajo ninguna circunstancia. Generalizar siempre es malo, ¿no? Es incorrecto. Salvo excepciones que sin duda las hay, muchos de nosotros fuimos educados en modelos de espiritualidades de arriba, donde a través de muchos estándares que se convirtieron en el paso del tiempo en la vida cristiana, una carga muy pesada, porque aprendimos la famosa meritocracia, ¿verdad? Que este es un modelo que nosotros vemos en el quehacer diario, ¿no? Cuando nosotros vamos a la escuelita y decimos, bueno, ¿quién se aprende los versículos de la Biblia? Les voy a regalar chocolates. ¡Ah, qué emoción! Todos nos motivamos y decimos, sí, sí, yo me quiero aprender los libros de la Biblia porque me quiero ganar un chocolate, ¿no? Eh, Cuando alguien está en el trabajo, ¿verdad? Y le dicen, bueno, el que tenga un mayor rendimiento de productividad se va a ganar un bono de 5,000 pesos. ¡Wow! Todos estamos remotivados y sale, yo voy a meterle todos los, la buena voluntad para ganarme ese bono, ¿no? Y entonces hacemos bien el trabajo. Es cuando el papá le dice al hijo, ¿verdad? Bueno, si te portas bien, te prometo que nos vamos a ir de viaje o te voy a comprar
la Play que tanto querés. Bueno, esto trasladado, hermanos, este efecto de meritocracia, es decir, muchos de nosotros nos aprendimos la Biblia, los libros de la Biblia por el chocolate, muchos de nosotros somos buenos trabajadores por el bono, y muchos de nosotros somos buenos hijos obedientes porque nos van a comprar una Play, ¿no? O un iPhone o un teléfono. Eso sí, hemos sido educados todos. Ujú. Y esta educación se ha trasladado a nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y entonces, como ustedes, si ya empezaron a leer la lectura de Ricardo Barbosa de Sousa, una de las tesis que a mí me encanta es que él hace una pregunta en función de la experiencia de Job. ¿Por qué seguimos a Dios? ¿Por qué amamos a Dios? Esa es la pregunta que él hace. ¿Por qué amamos a Dios? Y caemos a veces en cuenta, hermanos, que nuestra relación con Dios es por la meritocracia, ¿verdad? Entonces, Señor, si tú me concedes tal cosa, ¿verdad? Te prometo portarme bien. Si tú me das un buen trabajo, prometo que voy a dar mi diezmo. Si vos, Señor, me ayudas, prometo que voy a ir a la iglesia, voy a ser bueno, buena. Y entonces, la pregunta fundamental que hace el autor en función de la experiencia de Job es, ¿por qué amamos a Dios? Y, y la reflexión de la tesis es que muchas veces nosotros amamos a Dios por lo que nos da. Por eso nuestras oraciones son un yo-yo, ¿verdad? Primero yo. Nuestras oraciones siempre inician con nuestro yo. Bendíceme, cuídame, protégeme, ayúdame. Y luego se cierra un círculo muy cercano, nuestro. Bendecí a mis hijos, bendecí a mi esposo, cuida de ellos, que no les pase nada. Entonces, es como una especie de trueque con el Señor, ¿no? Un chantaje con el Señor. Y muchos cristianos tenemos esta experiencia de vivir nuestra relación con Dios en el chantaje, ¿verdad? En tratar de negociar con Dios. El problema es cuando Dios no nos cumple, ¿verdad? Es cuando uno siente feo, cuando uno va al cajero y uno piensa que uno tiene plata en el cajero del banco y cuando vos vas, metes la tarjeta y el cajero te dice fondos insuficientes. La verdad que sentís re feo. Lo mismo sucede con Dios. ¿Qué pasa cuando Dios dice no? Entonces todos nos enojamos con Dios y todos decimos, para un poco, ¿cómo que no? Si yo he sido bueno, si yo voy a la iglesia, soy un consagrado, soy el pastor, trato de hacer bien todo. ¿Por qué a mí me tratas mal y no me cumplís? Y a otros que se portan re mal, que hacen su vida un, eh, lo que quieren, a ellos sí los bendecís. Entonces nos damos cuenta, queridos alumnos, que el gran desafío de la espiritualidad cristiana en la tesis que plantea Ricardo Barbosa de Sousa y que yo la avalo por experiencia personal, es que nosotros tenemos que aprender a amar a Dios no por lo que nos da, sino solo porque Él es Dios. Aún quitándonos todo, aún diciéndonos no a muchas cosas o a todas las cosas, nosotros debemos seguir amándolo. Pero esto es difícil, ¿eh? Es difícil cuando nosotros hemos sido educados en la meritocracia. ¿Mm? Por eso es importante la espiritualidad cristiana, porque nos rompe el molde. Bien, voy a presentar algunas metáforas bíblicas en esta clase que nos van a permitir a nosotros entender claramente lo que estoy diciendo y cómo hace sentido, ¿verdad? El hecho de esta pregunta fundamental en camino de espiritualidad. Un segundo, hermanos.
Bueno, veamos un ejemplo que para mí ha sido paradigmático, que es el ejemplo de Simón, que el sobrenombre que él tiene, porque es un sobrenombre, es Pedro, ¿verdad? Bueno, todos conocemos y hemos sido muy atentos en la lectura de los evangelios sinópticos y, y de la primera carta de Pedro, nos vamos a dar cuenta claramente quién era este hombre. Pedro, hermanos, es alguien que Jesús no solo es considerado un discípulo muy interesante, ¿no? Porque es uno de los principales discípulos de Jesús. Pero resulta que Pedro, ¿no es cierto?, está en esta búsqueda de su concepción, de su idea, de su relación con Jesús. Y mire que lo tiene cerca, y mire que camina con él, y mire que come con él. Pero un episodio cuando Jesús anuncia su muerte y dice que tiene que subir a Jerusalén, pues para morir, ¿verdad? Pedro le dice, no, no vayas, no subas, vayámonos para otro lado, escapemos, huyamos, ¿no? No, no vayas a dar tu vida. Y es interesante porque Jesús lo reprende severamente y le dice, apártate de mí porque como Satanás has hablado. Esta experiencia es de alguien que aún no conoce la profundidad espiritual de lo que Jesús representa. Y entonces Pedro, queriendo saltarse los puntos, termina reprendido por el Señor y le dice, no puedes, Pedro, pedirme eso porque yo he venido con un propósito. Necesitas saberlo. Necesitas abrir sus ojos. Pero hay otro momento en la vida de Simón Pedro que termina negando al Señor, ¿verdad? Mateo es alguien que depende de la traducción que uno lea, pero si uno lee la traducción de Reina Valera, nos damos cuenta que cuando Mateo, el evangelista Mateo, narra la negación de Pedro, cuando le dicen, che, vos sos el que andaba con él, vos sos el que camina, vos sos su discípulo de él, y él dice, no, yo no soy, y Mateo dice, y maldiciéndole, ¿verdad? Lo negó. Es terrible, ¿verdad? Y es inconcebible. Nadie podría entender por qué un hombre que 3 años, pongámosle, ¿no es cierto?, que se considera que Jesús pudo haber tenido su ministerio terrenal, 3 años que Jesús estuvo con él, que tuvo una relación con él, que Jesús lo llamó, les enseñó un montón de cosas, ¿no? Y que al final, cuando fuera el examen final, como para aprobarse para graduarse con honores, finalmente Pedro terminara reprobando, terminara fallando en la prueba. Y es curioso, hermanos, porque cuando él lo maldice, cuando él lo niega, cuando él dice, yo no conozco a ese tipo, no sé quién es, la verdad que es un hombre que ni en mi vida lo había visto, ¿no? Momentos antes, ¿verdad? Según el Evangelio de Juan, dice que él dijo, no, yo no te voy a negar, yo voy a estar contigo. Incluso, ¿verdad? Voy a morir por ti si fuera necesario, nunca te negaré. Esta es una experiencia, queridos hermanos, que nos llama poderosamente la atención. Vean ustedes cómo este vaivén de emociones, de convicciones, van van creciendo de una manera increíble. Por un lado, minutos antes dijo, nunca te negaré, voy a morir por ti. Y minutos después, cuando mira el peligro, termina negándolo y maldiciéndolo. ¿Y qué es lo que pasó en la experiencia de Pedro? Él reconoce que su corazón ha fallado. Le ha fallado a su amigo, le ha fallado a, a quien había escuchado un montón de cosas lindas, visto un montón de milagros.
Y finalmente su corazón se rompió, ¿verdad? Su corazón se rompe. Para mí es una de las escenas más frustrantes que encuentro en el texto sagrado. Es una de las escenas más, eh, en algún momento emotivas, en algún momento uno dice, bueno, te lo mereces, ¿verdad? Te mereces sentir eso porque nunca se traiciona a un amigo. Así que te mereces llorar y llorar amargamente porque una traición no se perdona, al menos no una traición de esta naturaleza. Es una de las expresiones más angustiantes que he visto porque esto nos puede reflejar a muchos de nosotros cuando hemos perdido el camino, cuando de alguna u otra manera hemos negado al Señor. El llanto de Simón Pedro es un llanto, según el texto sagrado, dice que llora amargamente. Es un llanto que solo los que en algún momento hemos reconocido que seguimos a Dios por lo que Él nos da y nos avergüenza profundamente, porque a veces nos hemos enojado cuando Él nos quita las cosas, cuando Él no responde como nosotros queremos. Sé lo que significa llorar amargamente. Y en esta experiencia, ¿no es cierto? Simón Pedro no es otra cosa más que en su experiencia una fragilidad que todo cristiano sincero y honesto que está en búsqueda de una espiritualidad más profunda tiene que experimentar, tiene que vivir. ¿No? Quienes experimentan estas emociones y estas sensaciones, estas luchas, estas pruebas de fe, estos exámenes fallidos, esta, esta situación, ¿no es cierto?, por un lado, hacer votos al Señor por alguna cosa y después fallarle y después no cumplir. No es otra cosa más que reconocer lo frágiles que somos y lo dependiente que necesitamos de Dios. Pedro se convierte en este paradigma de espiritualidad que después esta misma experiencia la hace convertirse en ser un apoyo fundamental de espiritualidad para los demás, ¿verdad? Se convierte en una roca sólida, después de Pentecostés, cuando recibe el Espíritu Santo, Pedro se convierte en otro hombre transformado, porque eso es lo que hace la espiritualidad, ¿verdad? Basta leer su primera carta, la primera carta de Pedro, para darnos cuenta lo, lo, lo diferente que es después de lo que los evangelios sinópticos nos plantean. ¿Por qué hay este paso de fragilidad a una roca? Porque comprobó Pedro que la roca sólida no era él, sino la fe a la que debía agarrarse para permanecer fiel a Cristo en medio de la adversidad. Cuando el Señor le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no es Pedro la piedra fundamental de la iglesia, es su fe en Jesús. Es la fe en Jesús, queridos hermanos, lo que nos permite agarrarnos, asirnos, mantenernos fieles a Cristo en medio incluso de aquello que como Job nos quita todo de golpe. Hay como una apuesta, dice el autor, ¿no es cierto?, en el cielo, y finalmente Job se convierte como en el botín de guerra, ¿no? Y a veces nosotros mismos nos sentimos así y no nos damos cuenta qué está pasando. Y por eso es que cuando viene la duda, la adversidad, o nos refugiamos en nuestras religiosidades o nos alejamos totalmente de Dios. Por eso, camino de fe es camino de espiritualidad, pero no una fe en nosotros, sino en una fe de lo que representa Cristo. Y creo que Pedro lo aprendió muy bien. Otro ejemplo que tenemos, ¿no es cierto?, que es sumamente conocido, es Saulo, conocido como Pablo también. Y él es un típico representante de la espiritualidad desde arriba.
Él es el prototipo de aquello que no debería suceder. Pedro tenía que bajar a las miserias de su alma para subir a las alturas del conocimiento de Jesús. Pablo, al contrario, ¿verdad? Representaba la espiritualidad desde arriba. Él dice en su biografía, en Gálatas 1:14, dice, yo hacía carrera en el judaísmo más que muchos compañeros de mi generación, por ser mucho más fanático de mis tradiciones ancestrales. ¿Dónde radicaba la vida espiritual de Pablo? En esto, en la competencia, en querer saber más, en ser fanático de sus religiosidades. Saulo de Tarso, ¿no es cierto? Era un hombre muy inteligente en cuanto a la Torá, en cuanto a los Nebijim, que son los profetas, ¿no es cierto? Y entonces eso le hacía sentirse orgulloso, ¿no? Como muchos de cristianos pueden sentirse orgullosos porque pues se saben muchos textos de la Biblia, porque oran muchas horas, porque hacen muchas obras de caridad, ¿no es cierto? Pero todo eso es por querer cumplir un parámetro legalista y entonces mira, ¿no es cierto? Que su relación con Dios está basada en sus méritos. Y esto le pasaba a Pablo. Pero Pablo tenía que experimentar la espiritualidad desde abajo, ¿verdad? Todos sabemos la historia cuando va camino a Damasco, estirado al polvo. Él tiene que conectar con su terrenalidad, ¿verdad? Todos tenemos que conectar con nuestra terrenalidad. Nadie puede ir a caballo, montado en caballo de hacienda, dice un dicho popular. Nadie puede ir montado en caballo de hacienda si quiere buscar al Señor. Buscar al Señor tiene que conectarse en su terrenalidad. Cayó al suelo. El suelo, ustedes saben que es un símbolo de sumisión, ¿no? Incluso de humillación. Por eso cuando alguien se cae, que todos hemos tenido una caída, lo primero que hacemos es levantarnos sin ver que nadie nos haya visto, porque nos sentimos humillados de estar en el suelo, ¿no? Bueno, eso es lo que necesitaba Pablo, y en esa postura, caído en tierra, es cuando él se confronta con su espiritualidad desde abajo. Dura cosa es dar, dura cosa es dar cosas contra el aguijón o con el aguijón. Es decir, qué feo, en otras versiones dice qué feo, permítame parafrasearlo, que fue dar patadas, ¿no es cierto?, a alguien que no lo merece. Pablo se confronta con eso, ¿verdad? Y se lo hace ver el Señor. Tu vida, todo lo que vos sos, el gran fariseo, el de la tribu de Benjamín, el que fue circuncidado el octavo día, el que no tenía mancha alguna respecto de sus propias leyes, 613 leyes que seguramente Pablo cumplía, que era lo que tenían los judíos, ¿no es cierto? El Señor le dice, no sos nada, estás en tierra, solo, impotente, ciego. ¿Dónde está todo lo que tenés? Esto es interesante, hermano, porque necesitamos que el Señor destruya, necesitamos que el Señor nos tire del caballo de hacienda con el que a veces muchos de nosotros vamos montados, ¿no? Nos sentimos superiores a los demás, nos sentimos que podemos todo, sentimos, ¿no es cierto?, que podemos ocultar nuestra vida oculta, nuestra vida oscura, ¿no? Y a veces somos capaces de erigirnos como jueces para juzgar a una persona por su pecado y lo condenamos sabiendo que nosotros mismos, si alguien conociera nuestra parte oscura, seríamos condenados de la misma manera. Pero como vamos montados en caballo de hacienda, pues no tenemos esa oportunidad. Sin embargo, en la experiencia de Pablo, Pablo reconoce que es en esa situación y se da cuenta de que es Cristo mismo el que está actuando sobre él y lo quiere transformar, ¿verdad? Y lo quiere transformar. Si ustedes son muy cuidadosos, al menos en el libro de Hechos de los Apóstoles, por lo menos de manera tácita, de manera expresa, hay 3 veces en que el apóstol Pablo relata este momento de su conversión.
Uno diría, y bueno, ¿por qué tanto relata Pablo cuando se convierte? Porque ahí cambió todo, hermanos. Porque ahí fue el antes y el después. Porque ahí fue donde él se sintió solo e impotente, cuando a ella no valía nada, ninguna de las cosas que él hacía, ni siquiera su vida de perseguidor, ¿no es cierto? Y el ser ciego e impotente, ¿verdad? Porque dice el texto que necesitó que alguien le ayudara. Eso, hermanos, rompe contra cualquier corazón egoísta que se sienta autosuficiente. Nosotros necesitamos sentirnos necesitados de Dios. Perdónenme el pleonasmo y la redundancia. Pero solo allí, en nuestra terrenalidad, en reconocer lo que somos, no solo egoístas, sino mentirosos, sino altaneros, sino rencorosos, vengativos. Muchos de nosotros somos de los que decimos, bueno, perdono, pero no olvido, ¿verdad? Y seguimos teniendo eso y que en cualquier momento vemos la oportunidad, ¡zas! Ahí aprovechamos y nos desquitamos. Muchos pueden ser tan irónicos, ¿verdad? Que, que eso necesita ser transformado. Por eso la humildad, hermanos, la clase de ayer dijimos, la humildad siempre es camino de espiritualidad, siempre, 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 siempre. Por eso la humillación de su manifiesta y dolorosa enfermedad sirve para abrirse a la gracia de Dios. Y Pablo dice, por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Y uno podría decir, bueno, este tipo no merecía absolutamente nada de gracia, ¿verdad? Si Saulo fuera miembro de nuestra iglesia, lo habríamos disciplinado, lo habríamos corrido de la iglesia y no quisiéramos que formara parte más de nuestra comunidad. Y eso fue lo que pasó, según en la visión de Hechos de los Apóstoles. La gente no creía en él y pues ¿quién va a creer en él? Pero baste ver su vida futura, hermanos, sus cartas, para darnos cuenta que Pablo batalló mucho para encontrar este camino de espiritualidad. No fue perfecto. Él lo reconoce y dice, yo tengo una lucha interior, la carne me dice una cosa y el espíritu me dice otra. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es espiritualidad que viene de abajo y va hacia arriba, ¿verdad? De este reconocimiento de lo que somos. Así que estos dos ejemplos han sido maravillosos, pero permítame ahora plantear que cuanto mayor sea nuestra debilidad humana, en la experiencia que hablamos de Pablo, más se queda de manifiesto la eficacia de la gracia. Cuanto mayor sea la debilidad humana, más queda de manifiesto la eficacia de la gracia. Y en ese sentido, Pablo dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. No hay nada más lindo, hermanos, en la vida espiritual de un cristiano que reconocer sus fragilidades, sus debilidades, sus flaquezas, porque eso lo libra de las apariencias. Y muchos cristianos crecimos con apariencias, ¿verdad? Y seguimos manejando apariencias en nuestras vidas. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando es consciente de su debilidad en la experiencia de Pablo, se siente más libre del orgullo. Ese orgullo que a muchos nos hace daño. Ese orgullo que se nota, queridos hermanos, a 5 kilómetros de distancia. Se nota muchísimo. Cuando se es consciente de la debilidad, se siente uno más libre del orgullo y de pensar poder llegar a Dios por nuestras propias fuerzas, con la meritocracia. Quiero hacer cosas bien para que Dios me acepte. No, olvídate. No es que Dios te va a aceptar por hacer las cosas bien. Le va a dar mucho gusto, seguro, como papá, como todo papá bueno, ¿no es cierto? Pero su amor no está condicionado por eso.
Porque si su amor estuviera condicionado por hacer las cosas bien, no hubiera enviado a su Hijo Jesucristo a morir por un montón de gente pecadora como nosotros. Entonces, fíjense cómo la espiritualidad desde abajo, conectarnos con lo que somos, nos permite ponernos en las manos de Dios y sentirnos seguros de ser sostenidos y dirigidos solo por su absoluta gracia. Yo di una charla en un diplomado, no sé cuándo, el año pasado o antepasado, la verdad que no recuerdo, este, en donde explicaba acerca de cómo Dios es como Padre. Y a veces nosotros hemos visto la imagen de Dios en la imagen de nuestros padres, ¿verdad? Y me parece que ha sido un error hacerlo, porque hemos comparado, bueno, así como es nuestro papá terrenal, así es nuestro papá celestial. No, 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 en lo absoluto, ¿verdad? Ambos comparten una figura de cuidado. La figura del padre, ¿verdad? Es una figura de cuidado, pero nosotros no podemos tener una experiencia de Dios a través de nuestros padres terrenales, por más bonitos que hayan sido, ¿no? Alguien puede haber tenido la dicha de tener un papá, una mamá buenitos, 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 casi unos santos, pero no lo fueron, porque ellos también cometieron sus propios errores, sus propias falencias, y entonces no lo podríamos comparar con Dios, ¿no es cierto? Y lo mismo sucede con nuestros padres, si tuvimos padres autoritarios, padres ausentes, indiferentes, fríos. Muchos de nosotros que decimos con padres, mi papá nunca me dijo te amo. Papá nunca vino y me dijo, hijo, te amo, eres especial, eres maravilloso, eres una bendición. No, no, papá nunca fue así. ¿Verdad? Entonces, durante mucho tiempo nunca imaginé que Dios me dijera eso. Papá era cuando yo me portaba mal, pero me daba una laceada, una laceada que para qué les cuento. Entonces, muchas veces yo imaginaba a Dios de la misma manera. Yo no puedo ir a Dios porque Dios nunca me ha dicho te amo. Lo he escuchado, lo dicen en la iglesia, lo leo en la Biblia, pero yo nunca lo sentí. Hasta que empecé a descubrir a Dios como papá, pero a través de Jesús. Nosotros tenemos que descubrir al Abba, al Padre, ¿verdad? A través de Jesús, a través del Hijo. Entonces descubriremos realmente quién es el Abba. Y es un Dios, es el Dios, perdóneme. No, 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 repito, no es un Dios, es el Dios lleno de gracia y de misericordia. Es el único Dios, ¿verdad? Del cual no podemos entender y comprender su amor. El misterio de de su ser, de su corazón, de su esencia. Ujú. Bueno, cuanto mayor sea la debilidad humana, más queda de manifiesto la eficacia de la gracia absoluta de Dios. Conecte con su terrenalidad. eh, y entonces irá creciendo, para que al final del día, cuando usted tenga que ir al descanso, cuando tenga que morir, usted puede exclamar como Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Ya? Esas son palabras de alguien que aprendió a encontrar ese camino espiritual, ¿no? Y sentirse satisfecho de haberlo logrado, de haberlo logrado. Queridos hermanos, queridos alumnos, busquen que al final de sus días, en el último respiro de lo que ustedes son, puedan decir lo mismo. He acabado la carrera. Eso sería maravilloso. Bueno, ahora permitan ustedes decir entonces que si nosotros tenemos que conocer al Padre, tenemos que hacerlo a través de Jesús como Emmanuel. Uno de los títulos teológicos que aparecen en el texto de Mateo y que solamente aparece allí en el Nuevo Testamento es el Emmanuel, ¿verdad?
el Emmanuel. Y todos sabemos qué significa Emmanuel, Dios con nosotros o Dios en nosotros, ¿verdad? Son dos cosas totalmente diferentes. Bueno, es camino de espiritualidad saber qué es lo que realmente significa Jesús para nosotros. Ahora, si nosotros queremos ir en un camino correcto de espiritualidad, tenemos que ver a Jesús, ¿verdad? Y tenemos que plantearnos cómo Él demuestra al Padre, porque eso fue lo que dijo, ¿no es cierto? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces el Padre, el Hijo viene para dar a conocer al Padre. Solo podemos conocer al Padre, hermanos, a través de Jesús. No busque ningún modelo terrenal, ninguno, bueno o malo, ¿verdad? Bueno o malo. La única manera de redescubrir al Padre es por medio del Hijo. Entonces, es interesante esta búsqueda de que del Hijo salga poder y nos transforme, ¿verdad? Si consideramos la manera de hablar y de proceder de Jesús, vamos a descubrir siempre una espiritualidad desde abajo. Jesús nunca, hermanos, va a actuar desde una espiritualidad desde arriba. Jesús se dirige intencionadamente, deliberadamente a pecadores y pecadoras, a publicanos, a prostitutas, a prostitutos, a personas, ¿no es cierto?, marginadas, personas enfermas, impuras, personas que el sistema había relegado, personas que nadie quería y que eran detestables y despreciables en la sociedad. Y Jesús se acerca a ellos porque son los que se encuentran abiertos al amor de Dios, son los que están necesitados del amor de Dios. Por eso yo decía, el enfermo, el sano no necesita médico, sino los enfermos. Y entonces vemos, hermanos, cómo el ministerio de Jesús, su actuar, su compasión, su mirada, sus milagros, siempre van en función de los pecadores, de las pecadoras, ¿no? Y por el contrario, los que se sienten justos, los que dicen, mira, no, mi vida es re linda, re perfecta, yo hago todo bien, nada hago mal, cumplo todo, guardo el sábado como debe ser, doy mi diezmo, ni un poquito más, ¿eh? O sea, como debe ser, doy mi diezmo. Pues ellos, hermanos, los que viven una espiritualidad bajo la meritocracia y de ponerse la mejor corbata y el mejor vestido, reducen frecuentemente sus intentos de perfección a un monorrítmico girar en torno a sí mismos. Cuando alguien se cree seguro de lo que sabe, de lo que es, no, yo no necesito aprender de nadie más, no, yo ya sé todo, no, yo ya me leí 1000 libros, no, yo ya me leí la Biblia como 5 veces, no, yo soy cristiano desde nacimiento, no, yo soy consagrado, yo soy pastor, yo soy diaconisa, yo soy... Cuando alguien gira en torno a sí mismo, entonces no hay manera, no hay lugar, no hay espacio para que el Emmanuel se haga presente. Por eso vemos a un Jesús siempre con una ternura. Esto, hermanos, me encanta porque eso es un tema que últimamente se está poniendo muy en boga, ¿verdad? Eh, la revolución de la ternura se llama. Es un movimiento que es muy apasionante. A mí me gusta. Soy muy seguidor de este movimiento, el movimiento de la ternura, porque trata de recuperar esta cualidad del Padre. El Padre es muy tierno, hermanos. El Abba es muy tierno, muy tierno. Más de lo que nos han pintado a ese Dios violento. Eso ya lo vamos a ver cuando entremos en las clases de Biblia. Bueno, ya ahí vamos a descubrir más sobre él, ¿no es cierto? Pero es demasiadamente tierno. Y entonces hoy necesitamos, hermanos, revolucionar la ternura, ¿verdad? Fíjense ustedes que los modelos que tenemos de Jesús son modelos que vienen de los filmes de las películas del arte cinematográfico, donde cada película que representa a Jesús, ¿quién es? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el actor que representa a Jesús? Bueno, un tipo que a veces se pasa de frío, de indiferente, un tipo que camina lento, un tipo bien prolijito, bien afeitadito, bien todo, ¿no? Entonces, se ha eh, des- eh, desvestido de la persona de Jesús un aspecto
que se hace presente de una manera tan fuerte en los evangelios, como es un Jesús tierno, un Jesús misericordioso, un Jesús que tiene predilección por los débiles y por los pecadores. Él tiene un afecto impresionante por ellos, pero critica de manera aceradamente a los fariseos, a estos que giran en torno de sí mismos. Estos efectivamente, como lo vimos en el ejemplo de Pablo, encarnan típicamente la espiritualidad de arriba. Tienen ley, ¿no? Quieren hacerlo todo por Dios, pero piensan que no necesitan a Dios. Y teóricamente hoy el mundo está en esta situación. El mundo, hermanos, hoy dice, yo puedo hacer todo sin Dios. No necesito a Dios. Y entonces el mundo ha sacado de la ecuación de su vida a Dios. Pero lo increíble, hermanos, es que en el cristianismo hay muchos cristianos que hemos sacado de la ecuación a Dios. Y entonces nosotros somos espirituales solo los sábados en el templo. Pero saliendo de allí, ¿verdad? No necesitamos de Dios porque Dios no está en nuestro trabajo, ni en nuestra casa, nuestro hogar, no está cuando nos juntamos con los amigos, no está en muchas partes. Jesús, queridos hermanos, siempre, hoy no lo voy a desarrollar mucho porque tenemos toda una clase sobre la espiritualidad de Jesús, pero es muy importante que ustedes descubran y vayan reconociendo los actos en los cuales Jesús siempre va a mostrar su ternura y su misericordia hacia el perdido, ¿verdad? La mujer que está allí es un ejemplo de eso. ¿Dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno. Antes de cualquier otra cosa, no hay condenación. Ya voy a hablar sobre esta experiencia más adelante. Y entonces, para esto, Jesús narra una parábola maravillosísima, que es un material propio de Lucas, ¿verdad? Que todos la conocemos. Mire, la parábola del fariseo y del publicano, ¿verdad? Es fascinante y podríamos hacer incluso una clase entera de esta parábola. Pero en esta parábola, solo para efectos de la clase, quiero decir que en esta parábola del fariseo y del publicano enseña Jesús que no quiere una espiritualidad desde arriba, sino de abajo, porque esta es la que abre los corazones de los hombres a Dios. El corazón contrito y roto es un corazón abierto, un corazón con el cual Dios puede trabajar, puede moldear. Cuando alguien dice, ¿cómo está? ¿Todo bien? Ah, bueno, listo, está todo bien. ¿Y qué va a pasar? No pasa nada. Cuando alguien dice, me siento triste, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Vamos a trabajar para que esa tristeza se vaya. ¿Qué es lo que vemos en esta parábola preciosísima que se la agradecemos al evangelista Lucas? Bueno, reconocemos que el publicano es quien reconoce sus pecados. Dice que él ni siquiera quería levantar los ojos al cielo, no, ni siquiera se sentía tan digno, ¿no es cierto?, de considerar que Dios estuviese escuchándole, y golpeaba su corazón y solo se reconocía como pecador. Él estaba perfectamente consciente de que no puede poner en orden todo el desorden causado. Hermanos, el publicano era lo peor, lo peor, lo peor, lo peor. Era un traidor a su nación, era un traidor a su patria, era un tipo despreciable porque los publicanos tenían la profesión de sacarle la plata a todo mundo. Entonces, cuando alguien te saca la poquita platita que tenés, pues te convertís en un ser miserable, en un ser despreciable, porque te aprovechás de las personas. Bueno, este publicano del que nos presenta la parábola, ¿verdad? Es un publicano que, a contrario sentido del fariseo, el fariseo puesto en pie, ya desde ahí la posición es de un egocentrismo. Puesto en pie decía, yo soy bueno, cumplo la ley, doy mis ofrendas, no me meto con nadie, no le hago mal a nadie. Enumera toda una serie de cosas buenas que nadie podría decir que esas cosas son malas. Nadie, absolutamente nada.
Pero las cosas no son malas en sí mismas, se hacen malas cuando quien las está haciendo las hace con una intención contraria. Por eso, mientras uno está parado, el otro se golpea el pecho, que en su perplejidad solo busca la misericordia de Dios y reconociéndose pecador. El comportamiento de un pecador así es lo que le justifica ante Dios, porque él, el publicano, se acoge a la misericordia de Dios. Es muy interesante la parábola y espero que algún día hagamos lectura divina, si no, ustedes háganla sobre esto. Porque el texto dice, ¿no es cierto?, que cuando salieron ambos, solo el publicano fue justificado. No sabemos si él cambió su forma de trabajar. No nos dice nada al respecto. No sabemos si siguió siendo publicano y siguió haciendo lo que antes hacía. No lo sabemos. Probablemente sí, probablemente no. Probablemente haya cambiado de trabajo. Pero en esta parábola, queridos hermanos y hermanas, podemos nosotros encontrar que solamente el corazón que está derrotado, que está humillado, que está roto, que está quebrantado, es un corazón que está abierto a la gracia de Dios. Cuando alguien dice que todo está bien y trata de aparentar que toda su vida es perfecta, entonces no hay forma en que la gracia de Dios actúe, porque solo la gracia se manifiesta cuando hay un lugar para ella. Para ella. Hay otra parábola que Jesús da, hermanos, que tiene que ver con el tesoro escondido, ¿verdad? Todos sabemos esta parábola, es una parábola que nos dice que el reino de Dios es como un hombre que sabe que hay un tesoro escondido, que va y que este, eh, compra el terreno, ¿verdad? Compra el terreno porque sabe que hay un tesoro escondido allí. Ahora, Eh, para efectos de lección espiritual, esta parábola, ¿verdad? Esta parábola nos va a enseñar que nosotros hemos explicado esta parábola diciendo, bueno, vieron, el tesoro es lo más maravilloso, el tesoro es lo importante. Este hombre vendió todo lo que tenía, va, compra el terreno, ¿no es cierto? Porque sabe que ese tesoro es muy importante. Entonces, nos hemos dado cuenta que o hemos centrado solo nuestra mirada en ver el tesoro. Pero lo que nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad? Que esta parábola está en el Evangelio de Mateo 13:44 adelante. No nos damos cuenta que este tesoro es nuestro propio yo. La parábola la cuenta Jesús y dice que ese tesoro, ¿no es cierto?, somos nosotros. La imagen que Dios mismo formó en nosotros, según el libro de Génesis, y que puede ser encontrada en el campo. Pero saben, ese tesoro está bajo la suciedad de la tierra. Hermanos, si alguien conoce aquí Misiones, claro, la mayoría, creo, mis hermanos que viven en otros países no entenderán esto, pero aquí en Misiones, donde vivimos, Ver y yo, la tierra es colorada, es roja, roja. Y es terrible, hermanos, te ensucia todo, absolutamente todo. Cuando llueve, olvídate, hermano del alma, olvídate, esto es terrible. Entonces, cuando vos querés hacer un hoyo en la tierra, terminas rojo todo, ¿verdad? Terminas ensuciándote todo. A veces pensamos, ¿no es cierto, hermanos?, que Jesús cuando vino a la tierra fue fácil para él encontrarnos. Él se ensució las manos. Él se ensució. Él vino a tomar forma de nosotros para venir a rescatarnos, para venir a, a salvarnos. Él se hizo como nosotros. Sufrió como nosotros. Experimentó la muerte como nosotros. Fue tentado en todo,
sin pecado, evidentemente, pero fue tentado como nosotros. El Señor se hizo terrenalidad por nosotros, ¿verdad? Y entonces tuvo que cavar hondo y se ensució sus manos y eso fue el resultado de su sangre. Su sangre es el signo de lo que representó cavar hondo para encontrar el tesoro, para encontrarte a ti y a mí, ¿verdad? Su sangre. Entonces, en clave de espiritualidad, debemos saber que hay que cavar hondo y mancharse nuestras manos si queremos descubrir el tesoro que hay bajo la tierra de nuestro corazón. A veces no nos gusta ensuciarnos porque sabemos que cavar hondo en nuestros corazones vamos a encontrarnos con cosas que nos ensuciarán, que nos lastimarán, pero que es la única forma que tenemos que ir hacia allí, hacia el centro de nuestro corazón, lo que hemos sepultado con un montón de tierra, como les ponía el ejemplo, ¿no es cierto?, que le hemos puesto un montón de sábanas al tiradero de nuestra ropa, ¿no es cierto? Y necesitamos desenterrar, necesitamos sacar esa tierra que hemos sobrepuesto, ¿no es cierto?, que hemos sobrepuesto, pero que nos sigue lastimando. Entonces, no importa que nosotros tengamos que ensuciarnos, finalmente es necesario para encontrarnos, reencontrarnos y descubrir lo que Dios vio en nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Terrenalidad, ¿no? Terrenalidad. Voy a compartir una parábola más, ¿verdad? Que todos sabemos que era la perla preciosa, que viene parecida a lo que plantea el tesoro escondido. Son los sermones de las parábolas que se le llama en el Evangelio de Mateo, el sermón de las parábolas. Y entonces todos vemos y decimos, wow, yo, yo me río porque Bere le encantan los collares de perlas, le encantan a ella. Y bueno, vieron que hay imitación y hay otros que es muy cara, un collar de perlas finas. Olvídese, hermanos, es incomparable, pero yo creo que a toda mujer le encantaría un collar de perlas. Al menos la mía le encantaría, ¿no? Y entonces la parábola dice que este hombre reconoce que hay una perla preciosa, vende todo lo que tiene y la compra, ¿verdad? Porque es hermosa, porque es linda. Pero pocas veces nos hemos puesto a pensar por qué Jesús habla de una perla, si las perlas se dan en los moluscos, ¿verdad? Estas perlas se dan en un animal impuro, diríamos, ¿no? Según la ley de Moisés. Porque las perlas se producen en los moluscos, tienen que abrirse los moluscos para sacar las perlas y dependiendo cómo se hace, ¿no es cierto? Cómo se van formando y se trabajan, pues es lo caro que son, ¿no? Lo costoso que son. ¿Por qué Jesús dice que el reino de Dios es como la perla preciosa? La perla, queridos alumnos, es signo de la presencia de Cristo en nosotros, ¿no? Está dentro de nosotros. La perla se forma en las llagas del molusco. Fíjense, los moluscos, hermanos, no producen perlas, no son para producir perlas. Ellos están cerrados, pero por alguna situación, si se les mete un poquitito de arenilla dentro de ellas, o dentro de ellos, de los moluscos, el molusco actúa de una manera defensiva y empieza a cubrir con su sustancia, con su nácar, empieza a cubrir ese cuerpo extraño y lo empieza a envolver, defendiéndose de eso, pero es muy doloroso para el molusco porque está teniendo algo que no es de él. El molusco no produce perlas, no fue hecho para producir perlas, no es su naturaleza. Entonces, le duele y se forman las llagas del molusco, ¿no es cierto? Y es doloroso porque es algo que ellos están combatiendo. Entonces, para combatirlo, lo envuelven con el nácar hasta formarse la pelotita, ¿verdad? De lo que hoy nosotros conocemos y para nosotros son muy linda. Imposible descubrir el tesoro sin poner los dedos en nuestras heridas. Hermanos,
vivir un camino de espiritualidad, es tocar heridas, heridas no sanadas, heridas no tratadas, así como el molusco, ¿verdad? Se forma y se le hacen llagas en su interior, pero de ahí sale algo lindo, algo de gran valor. Nosotros no podemos volver a nacer, volver a tener una relación con Dios, si no tocamos la herida, ¿verdad? Y la sanamos. El problema es que a veces muchos de nosotros tenemos heridas de muy larga data que se vuelven más dolorosas y más difíciles de tratar, porque han avanzado, porque han penetrado y nos han hecho mucho daño. Ocultar nuestros pecados, no saber en qué momento esa mentira que tanto hemos tratado que no se sepa va a salir a la luz. Y nos duele pensar cómo perdonar a mi papá que fue violento conmigo, que me lastimó, cómo enfrentar a mi abusador, a alguien que pudo haberme violado de niño, abusado de mí, cómo, cómo cerrar esas heridas, ¿no es cierto?, de un amor frustrado, de, de decisiones equivocadas. Y a veces esas heridas están allí y se hacen presentes y nos duelen y nos lastiman. Volverlas a recordar nos agobian, nos estresan y nos deprimen. La herida es mucho más que el punto de contacto con algo nuestro. La herida, límite de nuestras posibilidades y momento final en que ya no podemos más que rendirnos. Hay que rendirnos, hay que buscar ayuda, ¿verdad? El momento final en que ya no queda más remedio que rendirse es el punto y momento en que pueden hacer una nueva relación con Cristo. Tratar con nuestras heridas, sanar nuestras heridas. Van a doler y doler mucho, pero es necesario hacerlo. Cuando alguien dice, no, todo está bien. No, no, todo está bien. Eso nadie lo cree, ¿no es cierto? Nadie puede estar bien. Si empezamos a rascar, entonces vamos a encontrarnos muchas cosas que de alguna u otra manera el enemigo de nuestras almas aprovecha para seguir torturándonos y martirizándonos y desviándonos del camino, ¿no? La herida, hermanos, es solamente el reflejo de decirnos a nosotros, necesitas rendirte, necesitas tratar esto, necesitas perdonar, necesitas aprender, necesitas reconciliarte, necesitas ir y encarar, necesitas nacer a una nueva relación con Cristo y sentir la total dependencia de que Él puede tocar y curar tus heridas, nuestras heridas. Pero te- tiene, tienes que permitir que Dios trate con tus heridas, ¿no? Por eso yo siempre digo, cuando alguien dice, Señor, yo aquí estoy, te ofrezco mi vida, haz de mí lo que quieras, te entrego mi corazón, cuidado con eso, cuidado con eso, porque Dios siempre va a tomar en serio esas oraciones. Entonces, nos va a confrontar con muchas de las cosas que hemos hecho, ¿verdad? Que estamos haciendo y que vamos a hacer. Y que vamos a hacer. Así que duele, sin duda, pero es necesario. Hay que sanar, hay que buscar quien te ayude, hay que tomar la decisión de decir, está bien, reconozco que esto no está bien en mi vida y de alguna manera tengo que resolverlo. Porque si no, siempre algo va a estorbar en esa plenitud espiritual que estamos buscando, ¿no? Por eso ir al secreto de Dios y tener momentos de quietud, momentos quietos con Dios, pues nos ayuda a descubrir aquello que somos y quiénes realmente somos. Bueno, voy a dejar aquí la clase, hermanos, hermanas, por el tiempo. Ya me faltaban 3
tres metáforas o tres cosas que quiero compartir con ustedes, pero la voy a dejar como de tarea, ¿ok? Como de tarea para que ustedes tengan para reflexionar, quiero por favor que lean la parábola que está en Lucas 15:8. Déjenme darles bien la cita. 8, 9 y 10. Lean por favor esa parábola, si son tan gentiles, para lo platiquemos la próxima semana y hagan el esfuerzo, el ejercicio de buscar lección espiritual en esta parábola. ¿Ok? La siguiente van a leer, a ver, déjenme buscar la cita esta. Un segundo, un segundo. Van a leer Lucas capítulo 2, del versículo 8 al 19. Lucas 2 del 8 al 19, que es el nacimiento de Jesús, narrado en la versión de Lucas. Y Marcos, la narración de Marcos, que es del capítulo 1 del 9 al 11. Del 9 al 11. Ok, entonces tenemos tres metáforas que quiero que ustedes lean tranquilos, en una nochecita, el sábado si llegan temprano y quieren tener un momento de meditación. Bueno, lean estas porciones. Son tres, tienen que ver con el nacimiento del Señor, con la parábola del dracma perdido, la moneda perdida, y el bautismo de Jesús. ¿Ok? Entonces traten, así como hicimos el ejercicio de la perla preciosa y del tesoro de gran precio, traten de encontrar las lecciones de espiritualidad a través de estas narraciones. ¿Ok? ¿Alguna duda al respecto, hermanos? Por favor, la primera, si me podría repetir, hermano, la primera. Sí, hermano, con todo gusto. La primera es, dije, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Lucas 15, Lucas 15, versículos del 8 al 10, que es la parábola de la moneda perdida. Bueno, lean eso, hermanos, ¿verdad? Y insisto, en clave de espiritualidad, van a ver que es re lindo estos pasajes y vamos a encontrar hermosas lecciones en nuestras vidas. Bueno, queridos hermanos, vamos a dejar aquí la clase. Deseo que Dios les bendiga. Nos vemos Dios mediante la siguiente sesión de espiritualidad, que es a la próxima semana. Dios mío, el tiempo ya se fue más rápido de lo que pensé. Bueno, nos vemos la próxima semana para espiritualidad y mañana nos saludamos para el tema de predicación. Quiero decirles, hermanos, por favor, no olviden entrar siempre a la plataforma. Yo ya califiqué el primer foro de espiritualidad y varios de ustedes no entraron a hacer el foro. Y bueno, recuerden que toda actividad es para su calificación final. Quienes ya no entró en el foro y no hizo la actividad, bueno, ya no será calificada su tarea. Quienes lo hicieron, me gustó mucho leerlos a todos, los leí a todos, vi las expectativas que tienen de la materia y ahí me puse a temblar y dije, bueno, Señor, ojalá pueda cumplir las expectativas de ustedes. Así que bueno, confiemos en que esto sea así. Ajá, pero por favor no olviden ingresar a la plataforma, hacer las actividades. Tenemos pendiente ahora las dos reportes de lectura, ¿no es cierto? Una de espiritualidad y el otro de predicación. ¿Ok? Bueno, hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde, que la paz de Jesús esté en sus corazones. Bendiciones. Chao para todos. Para todos mis hermanos.